Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Este lunes, un tribunal de París dictó una sentencia que ha sacudido el panorama político francés. Marine Le Pen, líder del partido Reagrupamiento Nacional, fue condenada por malversación de fondos públicos en un caso relacionado con los asistentes del partido en el Parlamento Europeo. Este fallo no solo supone un revés personal para Le Pen, sino que también afecta a sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2027. La condena es especialmente dura: 4 años de prisión, de los cuales 2 son firmes pero con posibilidad de cumplimiento bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico y una multa de 100.000 euros. Pero eso no es lo peor. La condena inhabilita a Le Pen para ocupar cargos públicos durante 5 años. La ejecución de la pena es inmediata, aunque deja abierta la puerta a un recurso que, por descontado, los abogados de Le Pen presentarán. Si esa apelación no prospera, Le Pen no podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, unos comicios que se prometen reñidos, ya que supondrán el fin del macronismo. Dentro de 2 años, Emmanuel Macron culminará su segundo mandato y no puede legalmente aspirar a la reelección. Para Le Pen, esto y los buenos resultados de su partido en las elecciones europeas y legislativas constituía toda una oportunidad de alcanzar el Palacio del Elíseo después de haberlo intentado en 3 ocasiones. El caso por el que ha sido condenada se centra en el desvío de fondos europeos destinados a pagar asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016, momento en el que Le Pen era eurodiputada. Según la justicia francesa, estos asistentes, que debían trabajar en principio en tareas relacionadas con el Parlamento Europeo, en realidad desempeñaban funciones para el partido, que en aquel entonces no se llamaba Reagrupamiento Nacional, sino Frente Nacional. Pero no trabajaban en Bruselas ni en el Parlamento, sino en Francia. El tribunal estimó que el perjuicio económico ascendió a algo más de 4 millones de euros. Le Pen, junto a otros 8 ex-eurodiputados y 12 asistentes, fue hallada culpable de participar en un sistema organizado que beneficiaba a su partido y que perseguía emplear los fondos europeos para aliviar las finanzas del Reagrupamiento Nacional. Le Pen ha rechazado, por supuesto, las acusaciones, ha calificado el fallo como una decisión política con el único objetivo de apartarla de la carrera electoral. En su partido hablan de golpe a la democracia y de ejecución política. Jordan Bardella, actual presidente del partido y posible sucesor de Le Pen, ha denunciado lo que él considera un escándalo democrático y ha llamado a una movilización pacífica de sus votantes y simpatizantes. El impacto de esta sentencia trasciende con mucho las fronteras francesas. Figuras de la derecha identitaria europea como Víctor Orbán o Matteo Salvini o Santiago Abascal en España han expresado su solidaridad con Le Pen, mientras que tanto en el Kremlin como en la Casa Blanca han criticado lo que consideran un ataque a las normas democráticas. En Francia la polarización no puede ser mayor. Los seguidores de Le Pen están indignados y hablan de persecución política, mientras que en el otro lado reclaman respeto a la independencia judicial y señalan que la corrupción política siempre hay que perseguirla. El futuro político de Le Pen parece que se complica. Depende ahora de un recurso, lo que alarga los plazos, quizá hasta el año próximo. Si la sentencia se confirma, el Reagrupamiento Nacional deberá buscar un nuevo candidato y ahí Jordan Bardella es el favorito, aunque su juventud e inexperiencia plantean algunas dudas. Las elecciones están lejos y no se han presentado aún las candidaturas, pero los sondeos apuntan a que el partido de Le Pen pasaría a segunda vuelta sin problemas e incluso podría ganar las elecciones. La incógnita ahora es saber si podrán hacerlo sin Le Pen. Se produjo ayer un auténtico terremoto político en Francia. Un tribunal de París, formado por 3 jueces, declaró a Marine Le Pen, la líder indiscutible desde hace muchos años del Reagrupamiento Nacional. Bueno, líder como tal del Reagrupamiento Nacional ha sido la única, porque antes ese partido, antes de 2017, se llamaba Frente Nacional. Ella fue la que le cambió el nombre en ese proceso que le llevó tanto tiempo de desdemonización, desdiabolización, que lo llaman en Francia. Bueno, pues el tribunal la declaró culpable porque la encontró culpable
culpable de malversación de fondos públicos en una sentencia que anunció este mismo lunes. La pena, como se ha adelantado en la introducción, ha sido muy dura. Condena a Marine Le Pen a 4 años de cárcel, 2 de ellos quedan en suspenso y los otros 2 tendrán que cumplirlos en la modalidad de arresto domiciliario, con un brazalete electrónico para estar permanentemente localizable. Aparte de eso, tendrá que abonar una multa de 100.000 euros y, lo que es peor todavía, la inhabilita para presentarse a las elecciones del año próximo. Bueno, para cualquier tipo de elección que haya en los próximos 5 años. Pero el año próximo hay unas, no el año próximo, pero sí dentro de 2 años, en el año 2027, será más o menos, calculo, en torno al mes de abril, mayo, es decir, justo dentro de 2 años, hay unas elecciones presidenciales importantes porque Emmanuel Macron ya no se podrá presentar, en tanto que habrá cumplido sus 2 quinquenios. En Francia la reelección presidencial antes eran 7 años, a partir del año 2000 lo bajaron a 5, pero eso sí, solo se podían reelegir una vez. Así que Macron se tendrá que ir a su casa o hacer sus negocios, pero no podrá seguir siendo presidente de Francia desde el año 2027. No ha sido la única condenada. Junto a ella han sido condenados otros 12 altos cargos de su partido, de la Agrupación Nacional. En total había un total de 24 acusados, de los cuales creo que algo así como la mitad fue absuelto. El tribunal encontró culpable a Le Pen y al resto de acusados de utilizar ilegalmente algo más de 4 millones de euros del Parlamento Europeo, cuyo destino era remunerar a asistentes parlamentarios. Pero el partido de Le Pen, pues ha quedado demostrado ya, no los utilizó para eso, sino para mantener personal del partido en diferentes partes de Francia. Bien, esto de utilizar a los asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo para otros fines distintos es, por desgracia, algo bastante común en todos los partidos. El Parlamento Europeo prevé que cada uno de los diputados elegidos pueda tener asistentes, a cargo, por supuesto, del propio Parlamento. Asistentes, por lo general, bien remunerados, que deben ocuparse de todo lo relativo al trabajo parlamentario en Bruselas o en Estrasburgo, que son las 2 sedes del Parlamento Europeo. Luego la realidad es muy distinta. Pero que muy distinta. Esos asistentes conforman un pesebre bastante grande del propio partido en el que se coloca a gente afín, generalmente para labores de partido. Bueno, siempre para labores de partido. Es común, tristemente común, ver a los asesores de estos eurodiputados terminando como vulgares activistas en redes sociales o incluso en la calle. Es por ello que a nadie le ha sorprendido la noticia y esta historia del reagrupamiento nacional y de sus asistentes, que se dedicaban a cualquier cosa menos al Parlamento Europeo, a pesar de que el Parlamento Europeo era quien les estaba pagando el sueldo, es decir, los contribuyentes europeos. En resumidas cuentas, que no es la primera vez tampoco que aparecen historias de este estilo en Francia y en otros países. Vamos, esto es algo que mira muy mucho la Oficina Europea contra el Fraude porque, por desgracia, este fraude es muy habitual. Vamos, que más casos como este de reagrupamiento nacional y de Marine Le Pen debería haber en todos los países, porque esto del Parlamento Europeo es un circo con los asesores y creo que lo sabemos todos. El que más y el que menos, pues alguna vez ha conocido a algún asesor de un partido político y ha visto que se dedica a casi cualquier cosa menos a las labores de asesoría o de asistencia dentro del Parlamento Europeo. Habría incluso que plantearse si realmente todos los eurodiputados merecen tener asesores. A ver si, no sé si me entendéis. En el Parlamento Europeo se trabaja entre poco y menos, los sueldos son ya muy altos y no sé yo hasta qué punto hace falta que tengan asesores o asistentes parlamentarios. De hecho, cuando alguien consigue llegar allí, se frotan las manos porque va a poder tener a su servicio, a su entero servicio, pues a poco que haya unos cuantos diputados, a un auténtico ejército de asesores que van a hacer lo que el amo, es decir, el eurodiputado en cuestión o el grupo, les ordene. Bueno, el tema es que estamos en un momento delicado porque este tipo de casos son muy polémicos. Es decir, de haber salido esta historia, no lo sé, hace 10 años, que ya hubo historias de estas hace 10 años, pues lo comentaríamos, claro, porque Le Pen, aunque solo sea por el nombre de su padre, que falleció hace poco, por cierto, pues es bastante conocida. Pero en aquel entonces la derecha identitaria europea no tenía
o no estaba pegando tan fuerte como está pegando últimamente. Estos casos son siempre polémicos, pero más con un partido como el Reagrupamiento Nacional que tiene fuerza en estos momentos. Los jueces lo saben. A ver, los jueces tratan de ejercer su trabajo de la mejor manera posible, pero no son ajenos al mundo en el que viven. Leen el periódico, ven la televisión, hablan entre ellos, en fin, saben lo que hay y las presiones que seguramente van a tener que resistir. Hasta hace no tanto tiempo, cuando los jueces se encontraban ante un caso en el que hubiese un político involucrado, era común que recibiesen el apoyo entusiasta de la opinión pública. Es decir, qué valiente este juez, está investigando a estos políticos corruptos. Bien, hoy saben que en función de quien estén procesando, recibirán apoyo de una parte, un apoyo completamente acrítico de una parte y un rechazo furibundo de la otra. Bien, esto es común en Francia, en el resto de Europa y también en Estados Unidos. Los mismos que se regocijan cuando un juez esté investigando a un político del bando contrario, del partido contrario, ponen el grito en el cielo si están investigando a uno de los suyos, a alguien de su partido, del partido que han votado, con el que simpatizan. El caso es que esto de Marine Le Pen ha dejado desnudo a más de uno a lo largo de los últimos 2 días. Esos que, y viniendo directamente a España, que se alegraban hace no tanto tiempo de que Cristina Fernández de Kirchner en Argentina fuese condenada por corrupción, y fue condenada por corrupción, y que, por supuesto, ponía el grito en el cielo. Pues naturalmente que es corrupta. Poco más que tenían que meterla en la cárcel bajo 7 llaves y con 2 bolas de acero a los pies. Bien, pues ahora dicen que condenar a Marine Le Pen por lo mismo es un ataque a la democracia. Es la doble vara de medir, ya sabemos, del político y de los que viven de la política y de los que aspiran a vivir de la política. En el lado opuesto tenemos reacciones similares. La justicia solo es independiente cuando juzga y cuando condena a los otros. Cuando hace lo propio con los políticos cercanos, pues entonces se trata, ya sabéis, de lawfare, de oscuras conspiraciones judiciales para dinamitar la democracia y anular la voluntad de los votantes. Es una historia que, por desgracia, vemos de continuo. En España sabemos mucho de eso, además. El gobierno de Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 gracias a una moción de censura motivada por un caso de corrupción del Partido Popular. El caso Gürtel, recordémoslo. Los socialistas, durante la instrucción de este caso y el juicio, apoyaron a los jueces y exigieron que trabajasen con tranquilidad y sin presiones. Eran los mayores defensores de la independencia judicial en aquel momento. Ahora que son ellos los que están en la picota judicial concretamente, entonces ya no les parece tan gracioso eso de la independencia judicial. Los atacan sin piedad a la judicatura, quiero decir, a la que acusan de servir a la extrema derecha y de constituir un riesgo para la democracia. Y en Estados Unidos, si saltamos al otro lado del Atlántico, tenemos una historia similar. Es el ejemplo inverso, exactamente. Al entorno de Donald Trump, pues le parece muy bien que los jueces investiguen a los demócratas, les juzguen, les persigan, pero no que lo hagan con su jefe o con la gente de su entorno. Bien, pues en esto de Le Pen estamos viendo exactamente la misma manera de proceder. Tan pronto como se conoció la sentencia, que fue este lunes por la tarde, todo el partido de Le Pen no solo reclamó su inocencia, que por supuesto, y que eso es algo previsible. No pasa nada, las sentencias judiciales no tienes por qué estar de acuerdo con ellas. Los jueces también se equivocan, como seres humanos que son, pero las tienes que respetar. Que no estés de acuerdo con una sentencia judicial no significa que el juez sea malo o que haya actuado por intereses espurios, ni mucho menos. Pero bueno, ellos han dicho que es inocente, por cosa que vienen diciendo desde que esta historia empezó, por supuesto, hace ya más de 10 años. No solo eso, no se quedaron ahí, que eso sería razonable, explicable, perfectamente lógico, sino que pasaron directamente a cargar contra el tribunal, acusando a sus 3 miembros de estar conjurados para sacar a Marine Le Pen de la carrera electoral. Por cierto, estos 3 miembros del tribunal, hace apenas 3 meses, en el mes de enero, ya tuvieron problemas porque les llegaron cartas amenazantes.
del entorno de la extrema derecha francesa. Tuvieron que denunciarlo. Pero es que en cuestión de minutos, toda la derecha identitaria europea estaba con el mismo cuento. Se trataba claramente, o se trata, de una operación llevada a cabo por el globalismo, con intereses abiertamente políticos, con la intención única de acabar con un partido patriota. Lo cierto es que la realidad dista mucho de esa simplificación. El caso de los asistentes, que así es como se le conoce en Francia, arrancó, como os decía antes, hace ya bastante tiempo, hace 11 años, en el año 2014, y no fue por iniciativa de un juez, ¿no? Ni mucho menos. Fue a raíz de una investigación de la Oficina contra el Fraude de la Unión Europea, que empezó a investigar por una serie de denuncias que había recibido a qué se dedicaban los 24 asistentes parlamentarios del entonces Frente Nacional. Vieron que había indicios para investigar e investigaron. Descubrieron que 20 de esos 24 asistentes estaban directamente en el organigrama del partido y se dedicaban a otros asuntos, sin relación alguna con el trabajo parlamentario. Les hicieron, por supuesto, los de la Oficina contra el Fraude devolver el dinero percibido. Le Pen recurrió incluso a esta historia, más de 10 años estamos hablando, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y su recurso fue rechazado. Al parecer, la Oficina contra el Fraude tenía bien armado el caso y contaba con pruebas más que sobradas. El asunto fue entonces cuando saltó a Francia, donde la Fiscalía de París lo que hizo fue acusar al Frente Nacional de abuso de confianza y de fraude organizado. Lo remitió al juez y así comenzó la segunda parte del caso, ya dentro de Francia. Es cuando se convirtió en un caso judicial. El juez acusó a Marine Le Pen y a otras 24 personas de malversación de fondos públicos. Se instruyó el caso, se juzgó el año pasado, entre los meses de septiembre y de noviembre exactamente, desde hace bien poquito, y en fin, este lunes se anunció la sentencia. Este juicio, os lo comentaba hace pues apenas unos meses que le dediqué un programa a Francia y los problemas que tenía Macron con sus primeros ministros, concretamente cuando el gobierno Barnier saltó por los aires. Pasé por encima de esta historia porque estaba en aquel entonces todavía juzgándose. Bien, es decir, que esto a nadie le ha pillado de nuevas en Francia, quizá fuera del país, pero cualquiera que sea francés o que pues siga, aunque sea por encima, la actualidad francesa, lo conocía perfectamente. Después del juicio, pues lo vieron para sentencia y esa sentencia se anunció este lunes. La sentencia es apelable, pero es de ejecución inmediata. Cosa que, por cierto, en otras ocasiones que se ha hecho lo mismo en Francia, no es la primera vez que se inhabilita un político. En Francia se han llegado a inhabilitar primeros ministros, ex primeros ministros y expresidentes. Y, por supuesto, la ejecución ha sido inmediata. A ver, nos puede parecer una sentencia dura, a mí personalmente me lo parece, pero está fundamentada en hechos probados y deja, por supuesto, abierta la puerta al recurso. Quienes la critican aducen que los jueces se han metido a hacer política, los tres. Se han metido a hacer política porque Le Pen quería presentarse a las elecciones de 2027. Y además de eso, podría ganarlas. Y claro, hasta ahí podían llegar estos jueces, claro. Habría que preguntarse entonces si basta con dedicarse a la política y tener posibilidades de ganar unas elecciones para que eso sirva como una suerte de escudo que garantice la impunidad. Dejo la pregunta en el aire, porque si es eso, basta con presentarse a unas elecciones y ya con eso, si te van a meter mano judicialmente, pues puedes decir que están haciendo lawfare. Si es así como lo ven, y de este modo lo ve mucha más gente de la que pensamos cuando la justicia investiga a los suyos o a los que considera suyos. Lo que están pidiendo es un estatus jurídico especial para los políticos que casi por el mero hecho de serlo y de recibir votos no podrían ser ni investigados, ni juzgados, ni mucho menos condenados, ya que eso supondría pues poco menos que subvertir la democracia, una vergüenza. Por resumirlo mucho, si la gente quiere votar a un ladrón no pasa nada. Si se dedica a la política y además es un tipo popular,
La justicia no puede intervenir porque es el deseo de la gente. Es lo que aquí es a quien quieren votar, aunque sea un miserable. La justicia no puede, no debe intervenir, ya que los deseos de los votantes están, según esta visión, están muy por encima de la ley. Y no es así. No puede ser así. En un Estado de Derecho, el ingrediente imprescindible de cualquier democracia es que nadie, especialmente los poderosos, están por encima de la ley. El relato de la derecha identitaria es idéntico al de la izquierda posmoderna en este aspecto, en este y en unos cuantos más. Para los segundos, lo sabemos, la justicia es patriarcal, sirve a los grandes intereses mercantiles, en España decían al IBEX 35, al capitalismo en definitiva, pero en su última versión es esencialmente patriarcal. Racista, en otros lugares, allá donde hay problemas étnicos, en Estados Unidos, recordad, ¿no? Es que la culpa es de los jueces, y claro, son blancos. Pero solo es patriarcal y racista y capitalista cuando no sentencia en el sentido que ellos quieren. En España lo acabamos de ver, por cierto, por enésima ocasión, con el caso este de Dani Alves. La justicia es solo buena si sirve a nuestros intereses, vienen a decir. Cuando va en contra de ellos, pues es mala y obedece a intereses espurios. Esto para el caso de esta izquierda posmoderna o woke, como prefiráis. Para la derecha identitaria, la justicia, pues, siempre que falle en contra de sus intereses o de su gente, no es más que un brazo de las élites globalistas que están acabando con la democracia y la voluntad de los votantes valiéndose del poder judicial. Como vemos, la historia es la misma, cambiando el nombre de los malos. La sentencia de Le Pen se inscribe, por lo tanto, dentro de un debate mucho más amplio sobre la democracia, sobre el Estado de Derecho y sobre la legitimidad política. Lo estamos viendo en estos días en Estados Unidos, donde Donald Trump asegura que él actúa en beneficio de su país y, por lo tanto, como actúa en beneficio de su país, no puede hacer nada malo, no puede infringir la ley. Sí, infringe la ley diciendo que lo hace por el bien de su país y de los estadounidenses. Tanto él como todo su círculo cercano, critican desde hace 2 meses sin piedad y públicamente a los jueces que fallan en su contra o en contra de su administración y piden además que sean destituidos. En Europa estamos en lo mismo. Aquí no hay diferencia. Hablaba el otro día de las diferencias entre Europa y Estados Unidos, que son minúsculas. Pues aquí tenemos otro más en el que actúan de manera coordinada europeos y americanos. El caso de España es paradigmático, porque quien está señalando a los jueces, pues sucede como en Estados Unidos, es el mismo gobierno, con todo su entramado de activistas jaleando contra los jueces, jaleando críticas a la judicatura contra los jueces que no les son afines, o que consideran que no les son afines. Un juez no tiene por qué ser afín políticamente. Puede tener opiniones políticas y de hecho las tienen porque son seres humanos de carne y hueso, pero esas opiniones políticas no deben afectar al ejercicio de su profesión. Tenemos también el caso de Rumanía, donde hace solo unos días el Tribunal Constitucional, es un caso que hemos hablado aquí varias veces en la contrarréplica, hace unos días el Tribunal Constitucional rumano confirmó la decisión de la decisión previa de la Oficina Electoral Central de inhabilitar a Călin Gheorghiu para presentarse a las elecciones presidenciales por indicios de financiación ilegal, por lo de la injerencia rusa y por la violación de los principios democráticos. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, criticó con dureza la decisión del Constitucional rumano, pero también lo ha hecho con todos los gobernantes europeos, que según él pues debilitan los valores democráticos. Bueno, aquella polémica intervención, ese polémico discurso que dio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, dejó clara su postura. Dijo textualmente, y esto es textual, la democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa, no hay lugar para barreras. Esto lo pronunció tal cual porque me lo he apuntado. J.D. Vance hace pues ni 2 meses siquiera. Vamos, esta frase la suscribiría Hugo Chávez, de estar vivo Hugo Chávez, claro, y por supuesto que la suscribe Nicolás Maduro, naturalmente.
Para Chávez las victorias electorales eran una suerte de cheque en blanco, extendido al ganador. Podía ya a partir de ahí convertir la victoria en lo que le viniese en gana, que por algo había ganado. Le daba un poder, esa victoria electoral, un poder prácticamente absoluto, para hacer y deshacer a su antojo. Los que exhiben la voluntad popular como como argumento único y definitivo son la verdadera amenaza para la democracia. No hay que darle muchas más vueltas. Y en fin, ahí tenemos el caso de la Venezuela chavista. Creo que es el ejemplo perfecto. En esto mismo no es una cosa de ahora. La democracia no se inventó ayer, ni hace 10 años, ni 20. Esto mismo lo supieron ver los padres fundadores de los Estados Unidos, que diseñaron precisamente para esto un sistema de pesos y contrapesos concebido para proteger a las minorías de la tiranía de la mayoría. Es decir, para matizar lo del principio sagrado de que la voz del pueblo importa. Naturalmente que importa. Por supuesto que importa, pero hay otros poderes que compensan al poder ejecutivo, y es fundamental que así sea. Si no, pues se derivan en simple despotismo. De hecho, y esto lo vieron también los padres fundadores, había que fortalecer el Estado de Derecho, era fundamental para evitar ese despotismo, limitar el poder y proteger los derechos individuales, como por ejemplo el derecho de propiedad. Es decir, que no pueda una mayoría, la voz del pueblo, decidir quedarse con tu casa, por ejemplo. En Europa y en Estados Unidos, la ciudadanía, por regla general, considera oportuno y necesario, además, que la ley y sus intérpretes pongan límites a los políticos, siempre dentro de la ley, obviamente. La ofensiva está siendo contra los intérpretes, es decir, contra los jueces. En Europa hemos visto como líderes populistas en Hungría, en Polonia, en España, han tratado de poner a su servicio al Poder Judicial. En España lo seguimos viendo ahora mismo. Con los intérpretes a su servicio, pues ya no tienen nada que temer. Podrán retorcer la ley en su entero beneficio, hacer un poco lo que les venga en gana, como os decía antes. El caso de Le Pen, de cualquier modo, plantea algunas cuestiones espinosas para las democracias. ¿Debe aplicarse el Estado de Derecho siempre y con todos o solo a ratos, y dependiendo de quién sea el acusado de un delito? Esta es una buena pregunta. Y de lo que se responda, bueno, cada uno puede verse retratado en el espejo. Y en lo que respecta a los políticos, ¿cómo podemos confiar en que la ley se aplica sin consideraciones políticas? Esta es otra buena pregunta. Para muchos el debate se reduce a si se confía en las instituciones democráticas, como los tribunales o los reguladores, que toman esas decisiones. En muchos casos son fiables, claro. En otros podrían serlo mucho menos. Lo que parece claro, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, salvo aquellos que lo quieren poner a su servicio, es que el Poder Judicial debe de permanecer hermético a interferencias externas, tanto de la política como de las turbas que hay en la calle y en las redes sociales. Debe de ser autónomo, debe de ser independiente y se debe en exclusiva a la ley y a nadie más. En el caso de Francia, Marine Le Pen ha sido juzgada con todas las garantías de un sistema como el francés, que ya de por sí es extraordinariamente garantista y famoso además por su rigurosa independencia. Comentaba ayer en Big One la anécdota de Napoleón y el juez de distrito de París. En cierta ocasión cuentan que le dijeron a Napoleón, un asistente suyo, un secretario, que era con intención, obviamente, de adularle, que era el hombre más poderoso de Europa. Y Napoleón le miró y le dijo que no era así, que era más poderoso que él un juez de distrito de París, porque el juez de distrito de París podía meterle en la cárcel, cosa que él, así por las buenas, no podía hacer con nadie, porque estaba sujeto a la ley, aunque fuese una ley hecha a su medida, pero tenía que someterse a ella. Bueno, esto es Francia, y la independencia judicial la tienen en muy alta estima. Es una de las mejores cosas que tiene el país. Los que acusan al tribunal de tener motivaciones políticas, todos estos que hemos visto dar grititos en Twitter, no han aportado ni una sola prueba que sustente esa acusación. Ni una, ¿eh? Eso es lo mínimo que se les debe de pedir.
pero se está limitando a apelar al argumento ad populum, es decir, a las emociones, al sentido de pertenencia de sus partidarios, a la presión social en lugar de a la razón. Ninguna democracia prospera sobre las emociones, ninguna. Y las turbas. Pero en cambio son un ingrediente fundamental para que se impongan las dictaduras. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Omar, que nos habla del tema del día, el de la inhabilitación de Marine Le Pen. Buenos días, Fernando. Enhorabuena por tu programa una vez más. Me gustaría darte un comentario en relación a lo que pasó con Marine Le Pen, que la han condenado por malversación. Y sobre todo el comentario sería a razón del hecho de que la han condenado, que si tiene culpa, muy bien que la condenen, pero la velocidad de aplicar la sanción. Porque también recuerdo que allí por el 2008, creo que fue una cosa así, a Christine Lagarde, cuando era ministra de Finanzas de Francia, también se la condenó por malversación. Y es más, se la absolvió porque la resolución decía algo así como por ser una persona con una proyección pública y tener un cargo de responsabilidad, se le absuelve. O sea, por un lado, absolvieron a Lagarde por ser una persona pública, pero por otro lado, a Marine Le Pen, quien tengo que decir que no es santo de mi devoción, yo no le compro ni media palabra, pero se le ha aplicado su sanción de inmediato. Con lo cual yo creo que esto me gustaría enlazarlo también con, con el comentario que hizo Ismael y Francisco, de que hay un doble rasero para la izquierda y la derecha. Yo realmente no creo que haya un doble rasero izquierda y derecha, pero lo que me demuestran estas cosas es que sí que puede haber un doble rasero entre los que están a favor del sistema y los que están en contra de este sistema. Eso sí, da igual que seas izquierdas, derechas, ya te digo que a mí Marine Le Pen realmente no es para nada santo de mi devoción, pero me llama la atención cómo se han llevado las cosas. Y bueno, ahí yo dejo mi comentario y mi pregunta sería, ¿hay un doble rasero? ¿Sí o no? Venga, un saludo y un abrazo a todos los contraescuchas. Pues mira, no, Omar, no hay un doble rasero. Es un tema que ya sabes que hemos traído estos días. Lo que hay es mucho activismo político que solo cuenta una parte de la historia. Os lo digo muy a menudo. Cuidaros. Desconfiad de los activistas. Es lo peor que hay. La principal y casi única materia prima de su trabajo es la mentira. Ya sé que andan muchos agarrados ayer al caso este de Christine Lagarde, pero es que este caso fue excepcional y además tenía una naturaleza muy concreta. Christine Lagarde, que es la actual gobernadora del Banco Central Europeo, estuvo involucrada hace ya unos cuantos años en un caso de malversación de fondos públicos en Francia. Estaba relacionado con el caso Tapie, cuando era ministra de Economía, con Sarkozy. Bueno, el caso iba sobre un tema de arbitraje, allá por, no sé, 2007 o 2008, que había otorgado 400 millones de euros a un empresario, a Bernard Tapie, por una disputa con un banco, el Banco Credit Lyonnais exactamente, sobre la venta de Adidas muchos años antes. En 2016 fue exactamente el Tribunal de Justicia de la República, que es el encargado de juzgar en Francia a los ministros por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, declaró a Lagarde culpable de negligencia por no haber apelado el fallo del arbitraje, lo que permitió el desvío de fondos públicos. Pero el tribunal decidió no imponerle ninguna pena, no ya la inhabilitación, sino ninguna otra, ni incluir la condena en sus antecedentes penales, argumentando pues, que tenía un estatus político internacional muy importante, era directora del Fondo Monetario Internacional en aquellos momentos. El proceso había comenzado años antes, cuando se había abierto una investigación por la malversación. Llegaron incluso a Lagarde a registrarle su apartamento en París y estuvo imputada durante varios años. Durante el juicio lo que le cuestionaron fue que optase por el arbitraje privado en lugar de un proceso judicial, lo que benefició a Tapie, un tipo, por cierto, muy cercano a Sarkozy. A pesar de todo esto, pues lo que dijo Lagarde es que ella no se había beneficiado en nada, que simplemente había actuado de buena fe y en interés del Estado. Tras el fallo, el Fondo Monetario Internacional mantuvo su confianza en ella y luego ya en 2019 asumiría la presidencia del Banco Central Europeo. Eso sí, aunque no tuvo que enfrentar consecuencias penales directas, el caso en Francia, este de Lagarde, siempre se saca como ejemplo de trato desigual en la justicia francesa para figuras de alto nivel.
Pero es que el hecho es que en Francia las inhabilitaciones de políticos por decisiones judiciales es que son tan habituales, son un mecanismo legal que no solo contempla el código legal como en otros países, sino que se emplea en Francia a menudo. Estas medidas pueden aplicarse de forma cautelar durante el recurso, antes de que se decida el recurso, porque consideran que de no prosperar ese recurso, tendrán entonces que destituir al cargo público en cuestión, y eso será peor y más polémico todavía, más complicado. No sé, pongamos por caso que no le, en el caso, le tirasen el recurso a Marine Le Pen. Y Le Pen, bueno, pues simplemente, bueno, pongamos por caso que esto no se aplica de forma cautelar y la cosa va para largo. Le Pen es inhabilitada, pero todavía no es firme, se presenta a las elecciones, las gana y se convierte en presidenta. Vamos a imaginarlo. Pierde el recurso y ¿qué debe hacer entonces el tribunal? Pues correcto, destituirla. En fin, ya te imaginas el lío que se podría armar. Así que es razonable que apliquen esto de forma cautelar. Simplemente, tiene razón de ser, digamos. Pero vamos, es que Le Pen no es la única inhabilitada. Nicolas Sarkozy, que fue presidente entre 2007 y 2012, tiene varias inhabilitaciones. En 2021 le condenaron a 3 años de prisión, también con brazalete estuvo, por intentar sobornar a un juez. Ese mismo año le cayó otra condena por financiación ilegal de la campaña de 2007. Recurrió a ambas y perdió. Imagínate que en el año 2021 le condenan a todo esto, que fueron 2 de golpe, y Sarkozy se presenta a las elecciones de 2022, las presidenciales, va y las gana. Bueno, pues el año pasado, que es cuando estos recursos fallaron, la justicia tendría que haberle destituido. Pero es que a François Fillon, que fue primer ministro, le condenaron también por malversación. A Fillon le cayó una condena muy parecida a la de Le Pen. Bueno, de hecho más dura. Le cayeron 5 años y una multa elevadísima, algo así como $500,000. Y la inhabilitación no por 5, sino por 10 años. Aquello sepultó por completo su carrera política. Antes de eso, vamos, si nos podemos ir hacia atrás, y tampoco mucho, que fue en 2004-2005, Alain Juppé, que había sido primer ministro, fue condenado por malversación. No cuando era primer ministro, sino cuando había sido vicealcalde de París con Jacques Chirac. Bueno, cuando le cayó la condena, Juppé era alcalde de Burdeos, y eso obligó al tribunal a destituirle. Bueno, estos son casos recientes, de tipos de primer nivel, presidentes, primeros ministros. Así que lo de Marine Le Pen no es anormal en Francia, por más que tengamos ahora toda la turbamulta lepenista armándola en las redes sociales. Bien, seguimos con Carlos, que nos habla de la inquiocupación, que comentábamos ayer con Manuel, y de sus soluciones. Hola Fernando, buenos días. Primero agradecer tu fantástico programa y la oportunidad que nos brindas a tus oyentes de incrementar nuestros conocimientos y nuestros puntos de vista. Acabo de escuchar el mensaje tuyo relativo a Manuel, este contraescucha de Málaga que lamentablemente sufrió una ocupación en su vivienda. Y en tu mensaje lo que venías a decir es que esta situación absolutamente irracional solo es solucionable desde una perspectiva política. En primer lugar, solidarizarme con Manuel y mandarle ánimo porque la situación es verdaderamente lamentable. Pero yo creo que la solución no es política, es jurídica. Es jurídica en la medida en que el derecho de propiedad en nuestra Constitución no es un derecho fundamental. El derecho a la morada sí que es un derecho fundamental. Cuando entran en colisión un derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad del domicilio, y un derecho no fundamental, sino de simple configuración legal, como es el derecho de propiedad, pues se impone el derecho fundamental. Es así de sencillo. De hecho, el Código Penal diferencia 2 tipos de ocupación con K, ¿no? Está la ocupación que es la usurpación, la denominada usurpación, donde únicamente se atenta al derecho de propiedad. Un banco o un particular con muchas viviendas, ninguna de ellas constituye su domicilio, yo la ocupo, pues bueno, es un atentado al derecho de propiedad porque no es el domicilio, no es el domicilio de nadie.
Sin embargo, cuando una persona roba o entra en la vivienda de otro, que es morada de otro, que es el derecho fundamental de otro, ya estamos hablando de allanamiento de morada. Luego no es lo mismo la usurpación que el allanamiento de morada. Entonces nos vemos en la lamentable situación de que muchas veces estos inquiocupas, aprovechando que ocupan, nunca mejor dicho, la vivienda de alguien que no constituye morada de nadie, pues entonces, claro, aprovechan que ellos sí que tienen el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada, ¿no? Entonces, quizás la solución, que insisto, no sería política, sino jurídica, sería alterar la Constitución para que el derecho de propiedad pasase a ser un derecho fundamental. Lamento esta nota de voz tan larga, pero creo que había que aclarar este concepto. Y si me equivoco, que todo es interpretable y me puedo equivocar, pues bueno, estoy abierto a cualquier corrección que se me quiera hacer desde tu docta audiencia o tú mismo. Gracias. Pues no, Carlos, siento contradecirte, pero ni el derecho de propiedad ni el derecho a la vivienda son derechos fundamentales. Esos realmente son muy pocos. Los derechos fundamentales de la Constitución están recogidos en el título 1, capítulo 2, sección primera, y los tienes todos. Van del artículo 15 al 19. A partir del 30 ya son derechos a secas. El de propiedad me lo he traído aquí, me lo he apuntado. Lo recoge el artículo 33 y lo recoge del siguiente modo. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Bien, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Bien, este es el 33, el de la propiedad. El de vivienda se recoge en el derecho a la vivienda, más de una manera un tanto peculiar, se recoge en el artículo 47, es decir, mucho más adelante. Eso ya no está en el capítulo 2, sino en el capítulo 3. Su texto es el siguiente. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Como ves, no entran en conflicto uno y el otro. Lo que reconoce el 47, bueno, es que tienes derecho a disfrutar de una vivienda digna. Vamos, que nadie te lo puede impedir. Pero no que tengas derecho a que puedas quitársela a otro. La solución, como bien dices, es jurídica, pero las leyes no las hacen los jueces. Ellos se limitan a aplicarlas e interpretarlas. Las hace el Poder Legislativo. En tanto que nuestro Poder Legislativo es selectivo, pues el problema es político. Tienen que ser los políticos quienes fortalezcan el derecho de propiedad mediante penas más severas a quienes lo vulneren. Bien, seguimos con Victoria, que es una contraescucha argentina que continúa con el debate del aborto, concretamente sobre el coste del mismo y quién lo paga. Hola Fernando, mira, voy a hablarte de un tema que en realidad nunca me interesó demasiado, como es el aborto, pero veo que todos los programas alguien lo toca y da una opinión. Y me gustaría introducir un ingrediente diferente, que por lo menos acá en la Argentina se debiera tener en cuenta, no sé, allá en España ni en otros países. Y nunca me interesó porque me parece que se discuten dos planos diferentes. Algunos lo piensan desde un tema moral, de conciencia, y otros desde los derechos infinitos, podría decirse. Pero yo quisiera preguntar, ¿quién paga el aborto de la gente, que recurre a hacerlo, ¿no? Somos los contribuyentes, soy yo con mis impuestos, que de alguna manera van a los hospitales públicos, los seguros de las obras sociales, por lo menos que en la Argentina existen. Yo creo que no. O sea, creo que la persona que cae en el excepcionalísimo caso de tener que hacerse un aborto, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que dijo Pizarro, debiera tratarse como un tema excepcional. Insisto, la persona que cae en esa excepción debiera pagarlo de su bolsillo. Bueno, Fernando, me gustaría saber tu opinión. Un abrazo y siempre los escucho, me encanta ese programa. Pues no sé qué decirte en Argentina porque lo desconozco, Victoria. No sé cómo se paga allí el aborto, sé que es legal, pero no sé si corre a cargo del
del Estado o tiene que pagarlo la persona que va a abortar. En España, desde luego, el aborto lo cubre la Seguridad Social como una prestación más. Mi opinión al respecto pues es coherente con lo que pienso de la sanidad. No me parece mal que el Estado obligue a los trabajadores a contratar un seguro médico en previsión de males mayores, pero la prestación de los servicios debería estar en manos privadas. Respecto al catálogo de servicios de ese seguro, pues debería tener unos servicios básicos, obviamente, y que luego se puedan contratar más en función de las preferencias de cada uno. No va a contratar obviamente más a alguien a cierta edad, a una edad que a otra edad. Tiene más dinero y además pues se preocupa más por la salud, qué sé yo. O lo mismo van a contratar las mujeres que los hombres. Y en principio esto daría pie a un debate mucho más amplio, pero que, vamos, el aborto no creo que sea un servicio básico. De modo que ahí tendría que pagarse aparte o o contratar ese servicio previamente. Algo que estoy seguro que muchas mujeres en edad fértil pues harían. Pero vamos, aquí ya, como digo, saldríamos del tema del aborto y nos meteríamos en otro debate bien distinto, que sería el debate sobre la financiación de la sanidad. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del Día de la Liberación Arancelaria, que es justo lo contrario. El Día de la Liberación Arancelaria es el día en el que van a tener más aranceles que nunca de Donald Trump. Los aranceles están presentes en todas las economías, regulando y distorsionando todos los mercados. Donaldo los usa para demostrar hostilidad. Ni de la hostilidad ni de la pasividad suelen salir cosas meritorias. Todos en primera fila ante cambios inciertos, inquietantes. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 2 de abril, mañana 3, será mañana, si hoy estamos a miércoles, pues mañana es jueves. Bien, mañana tenemos contracrónica, de hecho, la última de la semana antes de que nos metamos en la contrahistoria. Hasta mañana.